pero sí sé. Y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares ahí y yo viviré, pero sin fe. Y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su cruz de amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares ahí y yo viviré, pero sin fe. Y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su cruz de amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su cruz de amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Aleluya, bendito Jesús. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Nuestro Dios es real. Amén. Y es muy real que podamos nosotros poder dar lugar al Señor. Damos gracias al pastor Luis Zamudio, hermano pastor Omar Vivas, que está con nosotros también en esta noche. Que Dios bendiga y añada sus bendiciones sobre cada uno de nuestros hermanos. Amén. Sacamos una alabanza más y ya estamos dando al pastor Cabrera, que nos va a traer la palabra del Señor. Precioso tema, la iglesia de los últimos tiempos. Yo navegaré en el océano del tu espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré
Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Levanta tu mano ahí donde estás y decile, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Aleluya, Señor, te anhelamos, papá, te anhelamos, Señor. Aleluya, Señor, que nuestras lámparas, Señor, rebosen de aceite en este tiempo, Señor. Que tu fuego verdaderamente consuma, Señor, consuma toda impureza en nuestra vida, Señor, y nos haga permanecer ardiendo por ti, para ti. Mi alma te alaba. En el océano de Espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. En ti navegaré, yo navegaré en el océano de tu Espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, Aleluya. y Bendito Dios. lléname de nuevo. Sí, Señor, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor, Espíritu, Espíritu. Decimos tu nombre. desciende como fuego, como lo hiciste en Israel, Aleluya. como el Pentecostés, y lléname de nuevo, y lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname
de Jesús. Dios bendiga al pastor Ricardo también con su esposa que están con nosotros en esta noche. Pastor Rodolfo, le entregamos para, no sé si va a entrar con los botines de punta esta vez, pero acá estamos para escuchar. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Es un gran placer poder saludar a todos los siervos de Dios, a todos los miembros, a todos los cristianos, que Dios le colme de sus gloriosas bendiciones, que Dios le alcance de su gracia. Estamos viviendo las últimas horas de la iglesia, no porque lo decimos nosotros, sino porque Dios lo dice así, su palabra lo dice, y estamos en las últimas horas de la iglesia. Y nos sorprendemos por la reacción, por la respuesta negativa de la iglesia. Realmente es algo que no diría normal, es anormal, pero la manera que la iglesia está predicando el evangelio que se predica y todas las cosas que se hacen, es de esperar esto, es de esperar. Lamentablemente es un juego, el evangelio es totalmente todo lo contrario de lo que Dios está diciendo en su palabra. Bien, estamos hablando sobre el tema la iglesia en los últimos días. ¿Qué es lo que ella debe hacer en estos últimos días? Hemos comenzado la semana pasada y hemos estado mirando 4 pasajes. Podríamos mencionar muchos más, pero solo mencioné 4 pasajes de lo que la iglesia tiene que confrontar en estos días. Solamente lo sinteticé, le di un pequeño toque nada más y dejamos muchos otros versículos de lado de lo que la Biblia nos habla, de lo que ha de ser la iglesia en los últimos días, lo que debe confrontar la iglesia en los últimos días. Pero luego miramos los otros 4 textos, no lo hemos mirado, vamos a entrar a mirarlo hoy. Los otros 4 versículos o 4 textos, no versículos, que debería tener como base la iglesia para confrontar estos días. Pero también lo que yo quisiera detenerme en esta noche como uno de los tópicos prioritarios de esta noche, ¿qué es lo que la iglesia debe realmente hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Y la pregunta es, después de darnos cuenta qué es lo que la iglesia debe hacer, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos realmente haciendo? Ya vamos a mirar ese tema, porque estamos engordando mucho, pero no traemos el alimento hacia afuera, hacia donde Dios nos envía. Entonces vamos a mirar. Hemos estado mirando este pasaje. Aquí hemos mirado ese, lo voy a poner en grande para poder verlo mejor. A ver. No. Bien. Estábamos mirando, sintetizando este pequeño gráfico. En el mundo espiritual, ¿qué es lo que ocurre en estos últimos días? Y acá están los 4 acontecimientos. 4 no son únicos, no son únicos, son algunos de los que yo he mencionado. No voy a detenerme, pero simplemente un pequeño toque. 1 Timoteo 4, el 1 a 2. Y una de las características que identifica estos tiempos es la conciencia cauterizada, la pérdida de la sensibilidad de su condición, pero a su vez no solamente de su condición, sino a su vez también
de la realidad de lo que estamos viviendo y en la hora que estamos viviendo. Pero dentro de esos dos versículos nos enseña varias cosas, la he mencionado, donde dice, el Espíritu dice claramente, no es el hombre quien habla, es el Espíritu, y lo dice claramente, que en los postreros días, en el tiempo final, muchos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, escuchando a doctrina, y esto me llamó la atención. No es simplemente una filosofía, no es una ideología, es doctrinas. Doctrina que vienen claramente de los demonios y muchos la escucharán. Pero la raíz de todo esto es que habrá personas con sus conciencias cauterizadas. Ya hemos explicado lo que significa cauterizada y quiénes son. Pero la segunda cosa que tenemos que luchar, aparte de esas doctrinas de demonios que se quieren infiltrar en la vida de la iglesia, pero también con el humanismo. Ahora, estas no se infiltraron, estas ya están dentro, el humanismo. Y el humanismo es donde el hombre confía en el hombre, donde confía en sí mismo y cree que lo puede lograr, lo va a lograr, lo va a alcanzar. Y todo lo que el hombre declara lo va a conseguir. No, no, no. Bajo ningún punto de vista, todo lo que yo declare voy a conseguirlo. Estoy comenzando a hacer un estudio sobre las leyes de Dios. Esas leyes de Dios son como algunas leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad. Y usted sabe que la ley de la gravedad, si usted se tira de un edificio, no va a quedar flotando, va a caer. Es la ley de la gravedad, va a caer. Y así también Dios tiene leyes. Y no es porque yo lo digo, va a ocurrir. No, no hay un contexto en la Biblia. No porque yo lo ore, Dios va a responder siempre. Tengo que mirar el contexto de todo lo que la Biblia me dice en cuanto ore. Y, por ejemplo, no siempre todo lo que yo voy a orar Dios va a responder. Dice la Biblia que muchas de nuestras oraciones son impedidas. ¿Por qué? Porque no tratamos a nuestra esposa como deberíamos tratarla, como vaso frágil. Y entonces esto estorba las oraciones. Esto estorba y hay muchas otras cosas que estorban nuestras oraciones. Esa es la ley de Dios. Es como la ley de la gravedad. Entonces, por eso el humanismo confía en el hombre, no en Dios, y todo lo cree que lo va a lograr. No, no. Y ese humanismo está dentro de la iglesia y está detrás de nuestros púlpitos también el humanismo. Están detrás de nuestros púlpitos porque hay muchas predicaciones muy humanistas, lejos de ser espirituales. Es centralizar el ego humano, elevar al ego humano, elevar los dones, elevar al hombre. Eso es humanismo. Y muchas otras cosas más que tienen que ver con el humanismo. Pero Pablo dice de una manera tan gloriosa ya en el capítulo 11 de Romanos, cuando él está finalizando allí en Romanos 11, de una manera tan gloriosa como termina, porque en Romanos 11 Pablo va a terminar de describir las doctrinas y una de esas doctrinas es la justificación. Y él dice en Romanos 11:33, él dice, oh profundidad de las riquezas. Escuche esto, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces él está terminando esa doctrina, esos 11 capítulos doctrinales. Y él dice riqueza, sabiduría y ciencia de Dios. Y él luego saca una conclusión muy personal y dice, cuán insondables son tus juicios. No hay manera de llegar a conocerlo, es insondable. Nunca vamos a llegar a la profundidad.
cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y ahora, ¿de quién viene todo esto? Eso es lo que él reconoce. No nosotros, de mí no viene nada, nada. Y él dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque, y acá viene la doxología. Esto se llama doxología. Es el cierre de un texto que va a llevar 11 capítulos y que cierra con una gran doxología diciendo, porque de él y para él, de él y por él y para él, de él, por él y para él son todas las cosas. Así que no hay nada para mí, es todo de él, es para él y es por él, que son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay mucha doxología en la Biblia. En Apocalipsis hay varias también doxología, donde termina exaltando a Dios, no al hombre. Y esto hay en nuestras iglesias. Por eso tenemos que luchar con las doctrinas de demonios que son influenciadas por conciencias cauterizadas. Tenemos que luchar con el humanismo y tenemos que luchar con fundamento errado. 1 Juan 2:18. Tenemos que luchar con fundamentos que son totalmente errados, doctrinas que no concuerdan con la Biblia, que también esas doctrinas están dentro de muchas iglesias, pero que no son doctrinas de Dios. No vienen de Dios, no es el fundamento de nuestra fe. Entonces tenemos que luchar con todo esto. Y Judas, allí en el capítulo 1, uno solo, porque realmente no tiene capítulo, tiene versículo, Judas. Él dice, ¿por qué razón escribió esa carta, Judas? ¿Por qué la escribe? Y él dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía, él tenía una solicitud, algo que le movía profundamente, hay algo que lo inquietaba a Judas, de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Esta palabra común es la palabra comunión, no común de calidad, sino de comunión. Y él le dice de nuestra común salvación. Yo tenía que escribirle algo de lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? La salvación como resultado. Dice, me es necesario. Cuando la palabra aparece es necesario, es insustituible. Cuando la Biblia dice es necesario, porque es necesario. Por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No hay sustituto. Cuando la Biblia dice que es necesario, no hay sustituto. Entonces dice, es necesario. Ha sido necesario escribiros, exhortando, que contendáis, que luches, que batalles ardientemente por la fe. Oiga, esto es durísimo, esto es en el fuego de gran batalla. En el fuego de gran batalla. Es una batalla que se genera en el reino espiritual, pero se hace visible en la tierra y mayormente dentro de la vida de la iglesia. Que contienda ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese término fe no se está refiriendo a la convicción de pecado. No, no. No se refiere a la convicción de pecado. Ese término fe se refiere al conjunto de doctrinas que luchen por esas verdades que una vez Dios le dio, que batallen. Ahora hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo yo voy a luchar por la fe si ni siquiera leo la Biblia? ¿Cómo voy a luchar por la fe, por esas doctrinas, si ni sé cuántas doctrinas hay?
¿cómo voy a pelear por esas verdades si no tengo la capacidad espiritual de discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Y esto es la realidad de la iglesia, ¿eh? Esto es un altísimo porcentaje que vive la iglesia. Por eso muchos son engañados y por eso prevalece el engaño, porque no conocen la verdad. Y la otra batalla que estamos teniendo y que esto va a continuar después del arrebatamiento de la iglesia, de luchar con el anticristo, o sea, aquí nosotros vamos a luchar con los preparativos del anticristo, post arrebatamiento con el anticristo, porque uno de los calificativos que la Biblia le da es el hombre sin ley, el hombre que va a quebrar todas las leyes. Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia cuando dice el hombre que no tiene ley? Está diciendo que todo lo que es moralmente correcto, todo lo que es espiritualmente correcto, todo lo que éticamente es correcto ha de desaparecer, porque aparece el hombre que está contra la ley de Dios y no tiene ley. Y es eso lo que estamos viendo. La ley del aborto, la ley de los casamientos de homosexuales, y podemos seguir y seguir y seguir. Estos son hombres sin ley. Hombres sin ley. Y a veces nos vamos acostumbrando a este sistema que terminamos tomándolo como algo normal. Tenemos que luchar con esas 4 cosas básicas. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia en todo esto? ¿Qué función yo cumplo? ¿Qué tengo que hacer en esas horas? Bien, esto ya lo hemos visto. Vamos a ir a lo que hemos quedado la semana pasada. La primera cosa que la iglesia debe hacer, la primera cosa, es el arrepentimiento. Es arrepentirnos de todo pecado. Y esta es la convocatoria que Dios hace por medio del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Arrepentirnos. Y no es la primera vez que Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, lo llama por varias veces, varias ocasiones. Una de esas ocasiones que Dios llama al pueblo al arrepentimiento es cuando encontramos allí en Segunda de Crónicas: si mi pueblo se arrepintiere y se convirtieren de sus malos caminos. Dios le llama a su pueblo al arrepentimiento. Pero también Dios llama al arrepentimiento por medio del profeta, perdón, por medio de, no el profeta, sino Esdras. Por medio de Esdras. Y allá en el capítulo 9 del libro de Esdras, en el versículo 1, dice: acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado los pueblos de la tierra y de los cananeos, del eteo, y ahí menciona, y sigue mencionando todos ellos, cómo se apartaron. Pero mire lo que dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de Helios, se entregaron a la mezcla. ¿Quiénes? Todos los israelitas. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Quiénes? Los levitas. Todos, sacerdotes, levitas, se habían contaminado. Entonces, ¿qué dice el versículo 3 del capítulo 9 de Esdras? Cuando oí esto, cuando oyó la situación del pueblo, cuando vio al pueblo, rasgué mis vestidos, mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Oiga esto. Yo quiero llamarle a usted a la reflexión en esta noche. Discúlpeme, pastor. Discúlpeme Sí.
Sabe que su pantalla se ve tapada, no se ve bien el material suyo, no sé por qué. Ok. Vamos a tratar de salir. Un momento que ya. Ahora no lo ve, ¿no? Ahí lo ve. Julio. Ahí ahora no se ve la pantalla compartida, pastor. Ahora no comparte el material. Ahora lo están viendo. No, No. no sale el material ahora. Julio, pueden cantar un momentito. Yo voy a salir y voy a entrar de nuevo. Bueno, pastor. Y ahí vamos a colocar de nuevo. Listo, listo. Ahí preparado. Bendito Jesús, aleluya. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro salvación, encuentro y perdón en tu presencia. Corremos hacia ti. El cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Tu presencia, lo que amamos es tu presencia. Aleluya. Pastor Gabriel. Ahora Sí. se ve. Ahí sí, ahí se ve bien. Bien. Ok. Bien. Estaba hablando sobre el arrepentimiento y que el arrepentimiento es una actitud que debemos tomar como cristianos. Y es un llamado de Dios en diferentes épocas en el Antiguo Testamento. He mencionado el profeta Joel, mencionado en el tiempo cuando Salomón inaugura el templo,
pero también lo vemos a Esdras. Ahora, yo quiero que reflexionemos en este texto que yo estaba leyendo y que voy a seguir leyendo. Pero quiero que veamos la historia. El pueblo de Israel se fue al cautiverio durante 70 años, después de 44 años de profecía del profeta Jeremías. 44 años le profetizó Jeremías. Nadie se arrepintió. Nadie, nadie. Jeremías lamenta y dice, ni mis parientes, ni mis vecinos, ni mis amigos me creen. Señor, llévame, ya no quiero vivir más. No hay nadie quien me cree. Y por esa causa va al cautiverio. Después de 70 años, ellos regresan del cautiverio y regresan con un propósito, y uno de los propósitos es reconstruir el templo. Empezaron el templo, empezaron a reconstruir con Zorobabel. Usted lo mira en los primeros capítulos del profeta, la tengo con el profeta, Esdra no es profeta. Esdra es el hombre de la ley. El profeta es Jeremías, quien profetizó 44 años. Aparecen algunos profetas en el tiempo del cautiverio, pero luego vuelven para reconstruir el templo. Lo comienzan, pero queda a la mitad, porque los enemigos le amenazaron. Y en ese proceso, cuando los enemigos le impidieron que el templo sea construido, la lucha, la prueba, la dificultad, la presión, para todo. No solamente que para todo, sino que se mezclan con todos los paganos. Y viene Esdras, más o menos 80 años después. Vaya acompañándome. 44, profetizó. Nada. 70, 44 más 70, 114. ¿Qué más? 80 años después. ¿Cuántos años el pueblo llegó sin tener ley, sin obedecer a Dios? Y viene Esdras, y se encuentra con esa calamidad del pueblo mezclado. Entonces en Esdras 9:3, ¿qué dice Esdras 9:3? Y cuando oí esto, dice Esdras, cuando oí que se había mezclado, el pueblo se había mezclado, este era uno de los pecados que el profeta Jeremías les había advertido que serían llevados a cautiverio. Y ese es uno de los pecados que vuelven a repetirlo. Vuelven a repetirlo. Cuando oí esto, rajé mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Yo le dije, paremos acá. Me senté angustiado en extremo. Todos los que estamos aquí somos cristianos. Yo no sé cuántos años tú estás de cristiano, cuántos años que estás en la iglesia. Yo te hago esta pregunta en esta noche. ¿Cuánto angustiado estás por la vida que está llevando el pueblo? Aquí Esdras se sintió angustiado. Dice, rasgué mi vestido, saqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado, y no simplemente angustiado, en extremo. ¿Cuántos de nosotros nos angustiamos por la iglesia hoy? ¿Cuánto sentimos el dolor de la vida que está llevando la iglesia hoy? Así se sintió Esdras, grandemente angustiado. Pero luego en el versículo 4, ¿a qué voy a llegar? Mira a qué voy a llegar. Voy a llegar a este concepto. Versículo 4. Y me senté y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios, todos los que tenían temor de la palabra y de Israel, a causa de la prevaricación de los cautiverios, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces me sentí angustiado y hasta la hora de la tarde, hasta la hora del sacrificio. No fueron 2 o 3 minutos, muchas horas.
Él estaba en una grandísima angustia. Y esa angustia, esto es lo que yo deseo, que nos traiga una carga profunda a nosotros que estamos tratando lo máximo posible, una carga, un clamor, un desespero por la hora. Entonces él oró hasta la hora del sacrificio. Ahora mire lo que dice el capítulo 10 de Esdras. Y mientras que hacía Esdras, oraba y hacía confesión. Y no decía, Padre, perdóname, perdona al pueblo. ¿Cómo lo hacía? Observe el texto. Lo hacía llorando y postrado delante de la casa de Dios. Alguien se puso a llorar por la situación del pueblo. Alguien se puso a llorar y a clamar por la vida del pueblo. La pregunta, ¿habrá algún Esdras en estos días? ¿Habrá un Esdras que se coloque delante de Dios? Porque nadie se colocaba delante de Dios, estaban todos en pecado, estaban todos mal, estaban en apostasía, nuevamente los mismos pecados que les llevó al cautiverio. La casa la habían dejado por la mitad y se empezaron a mezclar con los paganos, pero alguien se puso a llorar. Alguien sintió el dolor profundo. Alguien sintió que el pueblo estaba mal. Y la pregunta que lanzo aquí, ¿estamos sintiendo el dolor de la situación que está viviendo la iglesia? El hermano dice que allí en Misión el 40% no volvió. Un pastor de Nueva York me comentó que una estadística, el 70% no volvió. El 70%. Entonces la pregunta, ¿estos se habían convertido alguna vez? ¿Estos se convirtieron realmente o fueron por los panes y los peces a la iglesia? Pero sigo con el texto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrado delante de la casa de Dios. Y esto es lo que me da una esperanza todavía a mí. Se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y le oraba el pueblo amargamente. La convicción de un hombre se le transmitió ese espíritu en todo el pueblo. Y comenzaron todos a llorar delante de Dios. Versículo 2, entonces respondió Secanía, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y le dijo a Esdras, ¿qué le dice a Esdras? ¿Qué le dice? Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Reconocen su pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras en los pueblos de la tierra. Pero ¿qué termina diciendo? ¿Qué termina diciendo Secanías? Secanías le dice a Esdras, a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel. Y la pregunta, ¿por qué Secanías vio la esperanza en Israel? Secanías vio la esperanza porque el pueblo estaba llorando y reconociendo su pecado. Que Dios nos dé esa convicción, que podamos vernos dónde estamos, dónde yo estoy, dónde usted está. Ese arrepentimiento Dios le envía al pueblo de Israel por medio del profeta Joel. Ahora, la segunda actitud, la segunda cosa que la iglesia debe tener, pero déjeme cerrar con el arrepentimiento.
no solamente que debe tener un verdadero arrepentimiento, sino que debe predicar el arrepentimiento. Muchos de nuestros púlpitos ya no se escucha más el mensaje del arrepentimiento. Y muchas de nuestras invitaciones a pasar al altar no está ligada o un llamado al arrepentimiento. No estamos ligados a ese arrepentimiento de que las personas tengan un verdadero encuentro con Dios, una santificación, una verdadera consagración a Dios. Si estos mensajes no vienen, no esperemos un avivamiento. El avivamiento comienza cuando el pueblo se arrepiente y comienza a arreglar su vida delante de Dios. Pero vamos a seguir con el profeta Joel. Después de haber convocado y haber llamado a llorar y arrepentirse de su pecado, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, aquella famosa frase que el apóstol Pedro pronuncia en el día de Pentecostés. Y dice esto, y después de esto, yo le voy a poner una coma donde no hay coma, pero déjeme parar ahí porque para mí es clave esto. Déjeme ponerle la coma después de la palabra esto. Mire lo que dice, y después de esto. Lógicamente no terminaría la oración. Pero ¿qué está diciendo el profeta Joel después de esto? La pregunta, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere después de esto? ¿Después de qué? Después del arrepentimiento. Después que los sacerdotes lloren. Después que clamen por la misericordia de Dios. Después que el perdón de Dios venga. Después de esto, sí, ¿qué va a ocurrir? Derramaré mi espíritu. Entonces, la segunda cosa que la iglesia precisa urgentemente dentro de la vida de la iglesia, la segunda experiencia para que podamos contrarrestar todas estas falsas herejías, estas doctrinas, ¿qué va a ocurrir? Derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Y ya vamos a retomar, porque de aquí más va a dirigirnos esta línea, el espíritu. De aquí más vamos a mirar durante toda esta noche, todo este tema, el asunto del Espíritu Santo. Y dice, derramaré de mi espíritu. Y aquí nos da algunos detalles sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todos los siervos y sobre todas las siervas, oiga, aquí no tiene calidad de dinero, aquí no tiene calidad de sexo, aquí no tiene calidad de nada, porque aquí están mencionando todos los tipos y quiebra todas las reglas. Por eso dice que será derramado sobre ancianos como jóvenes. Aquí el Espíritu será derramado sobre siervos y siervas, o sea, esclavos. Sobre todo, no hay excepción de persona. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, verdaderamente Dios va a derramar de su espíritu. Y sigue diciendo el versículo 29, derramaré de mi espíritu. Oiga el detalle, en aquellos días. ¿Qué día? ¿A qué día se refiere? ¿A qué día? Pedro mencionó que este era el día, en el día de Pentecostés. Pero tiene que tener en cuenta que muchas veces los términos no son literalmente como lo está mencionando, sino en forma global. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la palabra día se usa de una palabra metafórica y es una palabra que se refiere a un evento específico en una hora, pero que no tiene 24 horas. Eso es metafórica, es algo específico, pero no es las 24 horas. Lo importante es lo que acontece en ese día. Por ejemplo, cuando la iglesia sea arrebatada
y sea recompensada, dice, en el día de Jesús. Pero no dura un día. Básicamente durará 3 años y medio. Por ejemplo, el día de Jehová. El día de Jehová no dura 24 horas, dura mucho más. No solamente días, sino también siglos. Por eso dice el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Siglo es una metáfora de algo simbólico de lo que va a ocurrir, ni en este día, ni en este siglo, ni en el próximo. Un día voy a explicar qué significa en la Biblia presente siglo y el siglo venidero. Entonces se está refiriendo a ese día, ¿al día de qué? De Pentecostés, pero que no era exclusivamente ahí, que eso abarcaría toda la etapa de la gracia de Dios hasta el día de hoy. Eso quería explicarle, que el derramamiento del Espíritu no era solamente cuando Pedro lo mencionó, se está cumpliendo lo que Joel profetizó, pero no es un determinado acontecimiento, sino muchos acontecimientos en la etapa de la gracia de Dios. Hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, jamás seremos victoriosos. Jamás entenderemos la Biblia. Jamás podremos servir. Jamás nos decidiremos servirle. Entonces yo tengo que preocuparme que el Espíritu Santo esté en mi propia vida. Entonces el arrepentimiento es el primer paso. Luego, después del arrepentimiento, vendrá el Espíritu Santo. Y con todo lo que conlleva esto, es lo que la iglesia necesita. Ahora, la tercera cosa, y en esto estamos muy quedados, muy acomodados, y es la tercera experiencia básica y elemental de ser testigos. Y en Hechos 1:8, usted lo conoce hasta prácticamente de memoria ese texto, pero recibiréis poder, la autoridad del cielo, el poder, cuando haya venido sobre vosotros, y ese poder es del cielo, y ese poder es del Espíritu Santo, y tiene un propósito fundamental. ¿Para qué recibo el poder? ¿Para qué somos investidos del poder? Para ser testigos. Y me detengo ahí. Porque la palabra testigo tiene dos aplicaciones. La palabra testigo es alguien que presenció el acontecimiento. Y por eso es llamado a ser un testigo, porque él vio. Y los discípulos fueron los testigos que vieron la muerte y resurrección de Cristo, y por eso salieron por el mundo para testificar la muerte y la resurrección de Cristo. Testigos. Testigos. Y dicho de paso, sería muy loco de ser testigos, de predicar de la resurrección si no resucitó. Estos 11 podrían seguir su propia vida, pero ellos decidieron seguir a Cristo y seguir el mandamiento y ser testigos porque lo vieron resucitado. No eran fanáticos, habían visto a Cristo resucitado. Y esto es una de las más grandes contundencias, una de las bases fundamentales de la fe del cristianismo, que Cristo resucitó y yo resucitaré. ¿Por qué? Porque hubo testigos y ellos dieron la vida por lo que estaban hablando. Este es un significado, haberlo visto. Pero el segundo significado, la palabra martiria, testigo, martiria. ¿Qué quiere decir? Dar la vida por lo que estoy hablando. Dar la vida. Dar la vida por el Evangelio. Y es esto lo que hicieron los discípulos y murieron todos, excepto Juan, como mártires. Y fueron por gran parte de todo
lo que sería el Imperio Romano en aquel entonces, testigos. Entonces, ¿qué precisamos? ¿Qué precisa la iglesia en estos días? La iglesia precisa arrepentirse. La iglesia precisa ser llena del Espíritu Santo. Y la iglesia precisa ser testigos. Pero ahora continúa el versículo. Y acá vamos a ver la desobediencia nuestra. Dice, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Si nosotros leyéramos este texto como lo está escrito ahí, diríamos, debo ser en mi ciudad, en mi Jerusalén, luego voy a tener que serlo en Samaria, más allá de mi ciudad. Después, Judea, luego Samaria, otras provincias, hasta luego llegar a los extremos del mundo. Pero si yo lo leo tan fríamente, entonces yo tengo que estar en Jerusalén y algún día voy a alcanzar Judea y algún día Samaria. No, 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 no. El texto original me dice que a la vez yo tengo que ser testigo en Jerusalén y a la vez cuando soy en Jerusalén lo debo ser en Judea. Y a la vez lo debo hacer en Samaria, y a la vez hasta el último de la tierra. En el mismo momento tengo que abarcar el mundo. Entonces la iglesia tiene que movilizarse porque el instrumento que Dios tiene en esta tierra para ser testigo es la iglesia. Es la iglesia. Pero quiero decirles que nos preparamos muy poco para ser testigos a otros lugares. Y en forma particular a los países musulmanes, donde los primeros 300 años de la iglesia eran territorios cristianismo, había grandes avivamientos que fueron tomados en el proceso de muchos años y aproximadamente en el año 700 después de Cristo fueron tomados los países de Asia y del norte del África. Y hasta el día de hoy son entre el 90 y el 99% musulmanes. Estamos descuidando la gran tarea. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Arrepentirse, ser llena del Espíritu y ser testigo. Cosa que ni siquiera lo somos en nuestra ciudad. Y es un reto del cielo, es un reto de Dios. Y es el reto que Dios le dio a Pedro. Cuando que Dios limpió. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Ir a predicarle a los gentiles. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a predicar a todo lugar donde Dios me envíe. ¿Sabe, hermano? Alguien se puso a hacer una estadística, ya varios años atrás. Si pararan de nacer niños ahora, no habría nuevo nacimiento. Y estaríamos evangelizando como la iglesia evangeliza hoy, como gana alma. Llevaríamos aproximadamente para alcanzar al mundo, para alcanzarlo, no para ganarlo, para alcanzarlo, 300 años. Si no naciera más vida, 300 años. Entonces usted ve la lentitud de la iglesia. Y a veces nos hemos acostumbrado a aquel antiguo coro. Somos aquel pequeño pueblo muy feliz, muy feliz, muy feliz. Un pequeño pueblo muy feliz.
pero estamos desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y es esto lo que la iglesia precisa en esta hora. Es urgente. Mire lo que dice 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9. Dice ahí 1 de Pedro 2.9. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los salvos. Sois linaje escogido. Primera cosa, soy un linaje escogido. Un real sacerdocio. 2. Tercero, una nación santa. Cuarto, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué excelente! ¡Qué privilegio! Esa es mi posición. Es tu posición. Pero no termina el texto ahí. Yo soy un real sacerdocio, soy esto, una nación santa. Extraordinario, es fabuloso. ¿Pero para qué soy esto? ¿Para qué soy un real sacerdocio? ¿Para qué soy un linaje escogido? ¿Para qué? Para que anunciéis. Para eso soy un real sacerdocio. Para eso soy un linaje escogido. Para eso, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para esto, no para quedarme en cuatro paredes. Aquí me dice el texto que anunciéis. Ahora yo quisiera que usted busque esa palabra y si dentro de lo posible puede buscarla en griego. ¿Qué significa anunciar? Anunciar es salir fuera y traer todo el mensaje de Dios entero. Eso significa anunciar, salir fuera y anunciar todo el mensaje de Dios entero. El problema es que nos sentimos tan bien y tan cómodos dentro de las cuatro paredes. Si quieren convertirse, que vengan, pero no vamos. Pero Jesús nos envía, id. Ahora, ¿qué tiene que ver con los últimos días? Es esto. Tiene que ver con esto por la razón de que la única manera de frenar todas las doctrinas demoníacas, todos los errores y todas las obras del diablo, es que la verdad esté siendo predicada, siendo anunciada de cualquier manera, en las calles, en los hospitales, en los geriátricos, donde quiera que fuere, anunciarlos. Por la cuarta cosa, que la iglesia necesita. Lo que la iglesia necesita son tres cosas básicas en la vida espiritual. Tres cosas básicas. Necesitamos la capacidad del Espíritu para testificar. 2. Necesitamos la dirección del Espíritu donde hacerlo. 3. Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo para hacerlo. Por eso yo le dije que de aquí en más, desde hace unos minutos, dije de aquí en más vamos a ir en la dirección del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y necesitamos que Él nos capacite. Lógicamente, cuando hay una disposición nuestra de estudiar, dejarnos enseñar, siendo ministrado por el Espíritu, por los hombres de Dios, estar en la capacidad del Espíritu Santo. Necesitamos esa capacidad. Y el texto que tenemos, el texto de Esteban. Yo no sé cuántos años tenía Esteban, pero yo quiero que usted, le doy dos o tres detallecitos de Esteban. La Biblia no habla mucho de Esteban, creo que más o menos 30 versículos en el libro de los Hechos habla de Esteban. Y de esos 30, casi 50 versículos hablan de la predicación de Esteban. Aproximadamente 20 versículos solamente destaca la vida de Esteban. Pero ¿qué me dice la vida de Esteban? Búsquelo y léalo. Se lo lleva un ratito para leer la vida de Esteban. Mire lo que dice de Esteban. Mire las veces que usa la palabra que Esteban estaba lleno. Primero, estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno de sabiduría.
estaba lleno de fe. 5 veces usa el término lleno. Esteban estaba lleno, estaba lleno, estaba lleno y lleno. Lleno. ¿Cuánto año tenía Esteban? No creo que haya pasado más de 25 años, la edad que él tenía, Esteban. Pero él estaba lleno. Él estaba lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Y él era un diácono. Él era un diácono. Muy probablemente Esteban fue el primer mártir. Su nombre significa corona. Su nombre significa corona, Esteban. Pero cuando lo vieron a Esteban y lo miraron, vieron la gloria de Dios, vieron un ángel. Su rostro era como un ángel. Y todo el Sanedrín, todos los religiosos, no podían refutar la sabiduría de un muchacho. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad del Espíritu. Querido, busquemos esto. Pero la segunda cosa, él tenía, aquí coloqué 2 ejemplos, y uno quisiera leérselo, uno, para no tomarle mucho tiempo, la dirección del Espíritu Santo, ¿dónde hacerlo? Bien, yo ya me convertí, ya Dios me llenó del Espíritu Santo, ¿qué hago ahora? Mire, lo que los cristianos van a hacer es lo que la iglesia le ofrece. Si la iglesia solamente te ofrece culto, va a quedar frío en el culto. Pero si la iglesia te ofrece que evangelices, que salga, que crezca, va a crecer. Pero esto debe estar en nosotros, el evangelizar, el ganar. Pero si aquel que viene con entusiasmo, con fuego a la iglesia, y ve que toda la iglesia solamente viene una vez a la semana para orar un poquito, el domingo, en vez en cuando, ese cristiano se termina acomodando como la iglesia o se va de la iglesia. Una de dos. ¿Te acomodas o te vas? Pero no podemos quedarnos acomodados. Son las últimas horas de la iglesia, hay que testificar. ¿Y qué dice? Mire, Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Yo le pido que no se enoje, simplemente escuche y practique. Porque esta es la verdad bíblica, no estoy hablando algo nada que no es bíblico, está en la Biblia. No podemos quedarnos. Por eso está avanzando las tinieblas, avanzando, avanzando, avanzando. ¿Y la luz cuándo va a avanzar? Cuando el cristiano avance. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Miren lo que dice en el versículo 6 de 16. 16, 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, iba Pablo iba viajando en su segundo viaje misionero. ¿Y qué ocurre? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Eso es tener dirección del Espíritu. Dice, calladito, acá no hable, no hable. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué ocurrió? Pero el Espíritu no se lo permitió. Este es el segundo punto, la dirección del Espíritu Santo, ¿dónde hacerlo? Se lo impidió el Espíritu. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba a pie rogando diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Acá sí, a Macedonia te quiero. Entonces tiene que cruzar el mar y entrar a Macedonia. Y en Macedonia, en el lugar que él predica, es Filipo. Es Filipo. Tendría muchas cosas que decir de Filipo y el valor de haber predicado, de haber obedecido a la voz de Dios. Porque esta fue una de las pocas iglesias que ayudó al apóstol Pablo en sus trabajos misioneros como un gran misionero.
Por eso Pablo escribe en su carta a los Filipenses, una y otra vez me enviaste vuestras ofrendas, etcétera, etcétera. Y le termina diciendo, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Porque sé vivir humildemente y sé no tener nada. Entonces allí en el capítulo 4, versículo 19 dice, y Dios los prospere, Dios va a prosperarlo conforme a vuestra obra, con vuestra ofrenda de amor, todo lo que Él califica la ofrenda que ellos le enviaron. Es ofrenda misionera. Hermano, la iglesia ha dejado de hacer misión. Entonces cuando la iglesia deja de hacer misión, el enemigo avanza. El enemigo toma dominio. Y quiero decirte que la prioridad número uno de la iglesia es hacer misión. Entonces Pablo fue y quedó el resultado de una iglesia muy excelente. Tuvo problemas, lógico, pero fue la iglesia que le acompañó hasta el final de su día. Y quiero cerrar con esto. Y tuvo el respaldo del Espíritu Santo, los milagros, los acontecimientos. A Pedro Dios lo respalda. Y la sorpresa de Pedro cuando está todo lleno del Espíritu Santo. Una vez me ocurrió algo similar, no sé cómo habrá sido, pero me lo imagino lo que habrá sido de Pedro. Una vez me ocurrió que la predicación y todos comenzaron a ser llenos y a alabar y glorificar. No voy a olvidarme jamás cuando estaba en Cuba predicando, recuerdo bien el lugar y todo. El lugar se llama La Viva. Mañana y de repente era tan preciosa la presencia de Dios que automáticamente cuando estaba predicando todos se colocan de pie y comienzan a alabar, increíble, como que si tuviesen un resorte, todos se colocaron de pie y glorificaban a Dios. Muchos fueron llenos del Espíritu Santo esa mañana y había personas sin ni uno sin convertirse. Esos cultos son los que necesitamos. Que el Espíritu Santo nos dirija de tal manera que nosotros callemos y que el Espíritu obre. Yo callar y el Espíritu obrar. Pero estamos caminando hacia otro rumbo, pero que no Dios nos dé gracia antes que sea demasiado tarde. Hermanos, termino con este texto, que sería la cuarta cosa que la iglesia precisa. Y aquí el Señor da una parábola, la parábola de la cena, en Lucas 14, el versículo 15 al 24. Simplemente cierro con esto. Y me llamó poderosamente la atención. Y quiero remarcarle dos palabritas que nosotros tenemos en este pasaje de Lucas 14, 15 al 24. Los invitados que fueron invitados a las bodas, no a la boda, a la cena, pusieron excusas muy torpes, muy baratas, injustificables. Entonces el Señor le dice, vayan y prediquen. Y en el versículo 21 y 23 el Señor le dice, ve, ve. Y luego, cuando ellos regresan entre el versículo 21 y el 23, esto es lo que más me llama la atención. Dice, diciendo los siervos, hemos hecho como mandaste. Me detuve en esta palabra y le puedo asegurar que no me dejó tranquilo. Hemos hecho como mandaste. La pregunta es, ¿estamos haciendo como Dios nos mandó? Hemos hecho como nos mandaste. Y todavía queda lugar. Y entonces el Señor le dice en el versículo 23, vayan. 2 veces van a buscar. Algunos dicen que el primer grupo es los judíos y el segundo grupo los gentiles. Pero lo importante es ir. Y poder decirle, y un día estar cara a cara al Señor, he hecho como mandaste. Si nosotros hacemos esto, hermano, estas cosas muy simples que son el principio del Evangelio, no le estoy trayendo nada nuevo, el ABC del Evangelio, pero se han dejado mucho de lado esto. Pero cuando nosotros hacemos esto, las tinieblas tienen que retroceder.
porque con esto estamos frenando la operación de demonio en los aires como aún en el mundo, porque el Evangelio está corriendo y las almas se están convirtiendo. Esta es la iglesia del pasado y esta debe ser la iglesia presente. Cuando el Señor venga a buscar, encuentre una iglesia trabajando y trabajando en serio. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Ayúdanos a reflexionar. ¿Qué más puedo hacer? Preguntarte cómo aquel día Saulo de Tarso se encontró contigo y te hizo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Señor, yo quiero pedirte que te glorifiques, Señor. Que si hay alguna persona en esta noche que tiene un llamado, Dios, tiene algo a lo cual tú le estás llamando, que tú puedas glorificarte, Padre. Que tú uses ese hombre, esa mujer, ese joven, que tu mano de gracia esté, Señor, y que los capacites por tu Espíritu. Señor, trabaja en el corazón de ellos y que puedan aprovechar en este tiempo. ¿Qué tengo que hacer, Padre? Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús. Usa a mi hermano, usa a mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Julio. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y tu amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de tu amor y verdad. Yo te invito a que mientras escuchamos esta alabanza de fondo, incline tu cabeza. Yo sé que el Espíritu Santo del Señor nos habló muy profundamente a nuestros corazones, habló a nuestras vidas, nos hace ver la realidad de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer todavía. Inclina tu cabeza, mientras escuchamos esta alabanza, inclina tu cabeza, deja que la palabra del Señor hable, trabaje en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Señor, obra en nuestra vida, obra en Su nuestro sangre corazón. nos redimió. Perdónanos, Dios, perdónanos. Y su Espíritu Dios Renovar con nuestra vida, nuestro trabajo. para darnos poder. Dame la fuerza, la gracia, Señor. Que se Y despertar se hacia nuestro corazón.
despertar en esta noche. Sea, Señor, en Somos cada el uno de pueblo nosotros. de Dios. Sí, Señor, te pedimos, Señor, obra, Espíritu Santo. Somos un pueblo Obra, Espíritu especial. Santo de Dios en nosotros. Llamados Señor, cual para virgen es prudente, Señor, podamos levantar en alto, Señor amado, aleluya, hasta delante del Señor, y no poner la luz debajo del almud, Señor, sino que podamos levantar en alto para que se vea, Señor, la luz de tu evangelio, Señor, la luz de tu palabra que ilumine, Señor, la vida. Ilumine los corazones, Señor, que están en tinieblas, Señor, sin rumbo, sin esperanza, sin salida. Ayúdanos, Señor amado, a poder nosotros salir, Señor. Salir de la comodidad, Señor, salir, Señor, de la situación que nos encontremos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra en esta noche. Obra con poder y gracia, Señor. Esta nema, nama, chica, nama, lama, chica. Espíritu Santo de Dios, obra con poder y gracia. Obra con poder y gracia, Jesús amado. Obra con poder y gracia, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Jesús. Señor, una vez más, recibiendo tu palabra en esta noche, Señor, oramos a ti, Señor. A través de esta oración, Señor, que tu siervo nos ha encaminado, nos ha guiado, a través de la luz de tu palabra, Señor, te pido que tú obres en cada uno de los aquí presentes y aquellos que van a oír, Señor. Aleluya, este video, este mensaje, Dios mío, que pueda despertar, Señor. Que pueda despertar los siervos, las siervas, Señor, los ministros, Señor, que están durmiendo, Señor, descuidando, Señor, esta responsabilidad que tenemos. Dios mío, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor amado, y ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu, Señor. A poder, Señor amado, ser capacitado por tu Espíritu. Señor, ser respaldado por tu Espíritu, Señor, en este tiempo. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos salir de esta frialdad, de esta apatía, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, obra con poder. Obra con gracia, Señor, obra con misericordia, con autoridad en cada uno de nosotros. Señor, yo soy uno que necesito. Necesito de ti, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesito de ti, Dios. Aleluya. Sí, Necesito de ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Para que pueda con eficacia hacer el trabajo encomendado, Señor. Espíritu Santo de Dios, y así obre cada uno de nosotros, Señor. En cada uno de nosotros, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, obra con poder. Obra con poder, Señor. Que todo argumento, Señor, caiga por tierra, Señor. Sí, Señor. Señor, somos tan sabios muchas veces para argumentar, Señor, para no, Señor, no darnos cuenta o no querer mostrar la realidad de nuestra vida. Pero en esta noche te pedimos, Dios, que tu Santo y Divino Espíritu obre en cada uno de nosotros y que podamos asumir ese compromiso, esa responsabilidad, Señor. Aleluya, en el nombre glorioso, poderoso
maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias sobre gracia pedimos, Señor. Pero sobre todas las cosas, que podamos, Señor, mantener ese fuego, esa pasión por las almas. Señor, ese fuego por llevar tu palabra, Señor, a los distintos lugares, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que puedas abrir tu cámara, los que estamos. Y si hay alguna palabra, alguna pregunta con respecto al tema, quiero aprovechar rápidamente ahí. ¿Alguna palabra? ¿Alguna pregunta que haya quedado ahí? Creo que no, pero les dejo unos segunditos ahí para que usted pueda preguntar, argumentar. Damos gracias al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por los pastores que están. Y no sé si algún pastor quiere ocupar 2 segundos, 2 minutitos, una palabra. Después quiero mencionar algo que me parece necesario, importante en esta noche. Pastor hacía mención de parte de nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, tanto en las actividades que cada uno de nosotros llevamos, también en cuanto a el aporte, en cuanto para que la misión, la obra del Señor prospere y avance, y para que se pueda seguir creciendo, y para que muchos hombres de Dios, misioneros, misioneras, puedan seguir llevando el Evangelio hacia adelante. Y estos días atrás nosotros empezamos a practicar algo, era algo medio raro, pero sabe que empezamos a practicar algo y creo que es algo muy puntual que lo pueda mencionar en esta noche. Cada uno de nosotros, a través de este medio, nosotros estamos tratando de llevar a la iglesia, incentivar a la iglesia a buscar, a servir al Señor. Pero sobre todas las cosas también en el compromiso que muchos dejamos de hacer, porque bueno, nos estamos congregando y muchos no están aportando sus ofrendas, sus diezmos. Entonces implementamos algo que creo que también es bíblico, ¿no? Porque es bíblico el compromiso por nosotros, por la obra del Señor, la ofrenda, el diezmo. Entonces que cada uno pueda sacar su ofrenda, sacar su diezmo de su casa y después en su momento lo pueda acercar a la iglesia. Y en esta noche yo siento de parte del Señor, hasta ahora nunca lo hicimos, se me preguntó hoy nuevamente si estamos aportando, ayudando al pastor, quien nos honra durante mucho tiempo a que nosotros podamos recibir palabra del Señor. Y siento de parte del Señor hacer de que cada uno de nosotros que pueda ofrendar en su casa o apartar su corazón, lo que siente en su corazón, y que podamos hacer una ofrenda, ¿sí? Y esta ofrenda poder nosotros acercarlo de algún medio, después podemos comunicarlo por algún medio, el pastor Cabrera, que nosotros podamos honrar al siervo del Señor, porque de una manera u otra él está ocupando
y me atrevo a decir las 24 horas de su tiempo para prepararse, para estar dedicado al 100% en esta actividad. Entonces, qué bueno que sería que nosotros podamos honrarlo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si nosotros honramos al siervo del Señor a través de una ofrenda? Usted sienta en su corazón. Y bueno, yo sé que siempre hay un medio. El pastor tal vez tendrá una cuenta o algo que el pastor nos pueda dar, acercar, mostrar, y que nosotros podamos a través de ese medio, nosotros poder aportar para ayudar al siervo del Señor. ¿Sí? El pastor nunca me pidió, y de hecho en su momento lo estuvimos hablando, personalmente hablamos los dos, y bueno, por parte de un pastor también dice, sería bueno que se pueda aportar, entonces ayudamos a que esto continúe, ya que de una manera u otra estamos sosteniendo todo esto. Entonces le digo, lo hablé con el pastor Cabrera y dice, mira, yo no me siento muy cómodo, no es mi costumbre cobrar, mucho menos pedir una ofrenda, pero en este caso no se trata de uno sentirse cómodo, sino se trata de uno cumplir también con este compromiso que tenemos cada uno. Ayudamos la obra del Señor a través de nuestras oraciones, ayudamos a la obra del Señor a través de nuestras predicaciones, ¿sí? Pero también es nuestro compromiso, como decía el pastor, nuestro compromiso con nuestros aportes, para que la palabra del Señor continúe, para que la palabra del Señor siga avanzando, ¿sí? Y como dije, el pastor está comprometido con la palabra, está comprometido con el Señor, y qué bueno que sería que nosotros seamos parte de ese compromiso. Yo le voy a invitar, vamos a hacer una oración. Lo que el Señor te pone en tu corazón, vamos a apartar, y en estos días vamos a hacerlo llegar, ¿sí? Hacerlo llegar al pastor. Vamos a pedir que Él nos mande una cuenta, aquel que está lejos, y aportamos, no sé si es mucho, poco, pero lo que usted pueda. Yo sé que un granito cada uno hacemos una edificación. Amén. Tiene su cabeza, oramos al Señor una vez más. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este momento donde nosotros podemos deleitarnos, Señor, a través de tu palabra. Podemos nosotros, Señor, recibir esta palabra tan profunda que habla en nuestros corazones, que habla en nuestra vida. Nosotros asumir ese compromiso, esa responsabilidad que un día dijimos, queremos servirte, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos entregar nuestra vida a tu servicio. Señor, hoy estamos en este servicio y en muchas ocasiones, Señor, nos acomodamos, nos quedamos, Señor, y estamos tratando de hacer tu obra, pero muchas veces no salimos fuera. Pero en esta noche te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos llenes de tu gracia, de tu espíritu, y que tu espíritu, Señor, obre en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero también queremos hacer, Señor, nuestra ofrenda, una ofrenda misionera, una ofrenda para honrar a tus siervos, Señor, en esta noche. Y pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones y que tú bendigas a aquel hermano, a aquel dador alegre, Señor, no por necesidad, Señor, no por querer mostrarnos, ni mucho menos, sino simplemente por querer obedecer a tu palabra y nosotros también ser parte de que tu palabra siga corriendo, siga fluyendo, siga siendo predicada, Señor, a través de este medio y a través de muchos medios más, para que muchas almas puedan recibir de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, a ver, tengo un mensaje. Esto es sencillo también para eso. Acá hay un mensaje, ya me mandó un hermano. Y era para justamente un hermano Simón. Estos días se comunicó conmigo y bueno, no pudimos hablar. Así que, hermanos, entonces vamos a estar comunicándonos, vamos a tratar de
Yo voy a tratar de conseguir ahí, no sé si el pastor lo quiere decir ahora, el número de cuenta o algún depósito que podamos hacer. Yo sé que por ahí no es muy cómodo, pero si no, después me lo pasa y yo voy a transmitir a los hermanos. En primer lugar, quiero agradecerle por la disponibilidad. Nunca uno predica por el cobrar o el remunerar. Lo hace con mucha alegría y de todo corazón. La mejor alegría, el mejor pago es que las almas se conviertan y que realmente sean salvas. Lógicamente que el dinero es parte de la obra de Dios, pero nuestro corazón está en las naciones y tenemos muchos lugares donde queremos alcanzar. Hay mucha necesidad en ciertos lugares del Asia y aún del África y queremos seguir trabajando en esos lugares. Las tribus en el Brasil también. Nuestras ofrendas o la ofrenda que recibamos vamos a invertirla en la obra misionera, porque este es el sentido de la vida. La vida sin predicar el Evangelio no tiene sentido. Y eso es lo que deseamos, que las almas sean salvas y de ya. Muchas gracias. Yo voy a pasarte después mi número de cuenta y podrían depositarlo ahí. Acá Sí. me están pasando, puede ser de Santander Río. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Aquí tengo, bueno, después yo voy a estar pasando, entonces algunos de los hermanos que me la estén solicitando, y si no, igualmente yo voy a estar, le voy a estar enviando. Amén. Creo que es algo de parte del Señor, algo muy importante, y como dije, el pastor nunca me pidió, el pastor, si hay algo que lo dijo desde el principio, no es mi costumbre. Lo mismo que usted escuchó, eso mismo estuvimos hablando los días atrás, pero creo que es una de las maneras de honrar al siervo del Señor y honrar la palabra de Dios. Amén. Es honrar al Señor y honrar la palabra del Señor. Así que, hermanos, muchas gracias.